Hermanos queridos, bienvenidos para este culto de estudio bíblico, y también siempre somos muy contentos por los hermanos y amigos que en este horario desde muchos lugares se conectan con nosotros para participar del estudio de la palabra de Dios. Vamos estudiando toda la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo tras versículo, y procurando comprender un poco más las Sagradas Escrituras. En Deuteronomio lo encontramos al pueblo frente a Jericó, frente a aquella ciudad amurallada, y tenían que pasar el río Jordán. Y recuerdan de Jericó, esa ciudad muy pagana, corrupta, pero allí hubo una mujer llamada Rahab que creyó a Dios. Y esa mujer tenía fe que Dios tomaría esa ciudad y la destruiría. Y sabía que su pueblo, el pueblo de Dios, tomaría posesión de toda esa tierra. Y entonces Dios tuvo misericordia de Rahab, porque le preservó la vida, y no solo a ella. Y Rahab era una mujer que tenía una mala reputación. Dice que era una ramera, una mujer prostituta. Pero esa mujer puso su fe en Dios y Dios la salvó. Todas las murallas cayeron, excepto donde estaba la casa de Rahab. Ella estuvo allí con todos sus seres queridos. Eso demuestra que era la voluntad de Dios que los pueblos paganos de los cananeos se conviertan, se arrepientan, pero no lo hicieron. Y por esta razón Dios envió la destrucción total. Leamos del capítulo 7 de Deuteronomio, que significa la segunda ley. Deu-dos, y nomio, ley, nueva ley. Dice 7:1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y se nombra 7: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entre esas naciones estaba Jericó, y allí una mujer creyó y Dios la guardó, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos atiendan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Y Rahab, conocida como la ramera, procedió al arrepentimiento. Dios la perdonó, la guardó junto a su familia. Y allí, frente a Jericó, el pueblo de Israel, entre 2 millones y 3 millones de personas, allí estaban para tomar posesión de la tierra que les había ofrecido ya hace 400 años a Abraham, Isaac y Jacob. Y en el capítulo 10 se habla del tema: Dios le recordó a Israel su pacto. Dios le recordó a Israel su pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo, es un convenio, es un tratado, y también me gusta mucho, es un compromiso. Como el matrimonio es un pacto solemne y sagrado. Y así como Dios le recordó a Israel su pacto con su pueblo, también es bueno que los hombres casados y las mujeres casadas aquí presentes
recuerden su pacto, porque lamentablemente algunos se alientan con la idea de romper el pacto. Amados hermanos y amigos, el matrimonio no es un simple contrato, es un pacto solemne y sagrado para toda la vida. Y si ustedes y yo queremos que el Evangelio influya poderosamente en medio de esta sociedad corrupta, su matrimonio tiene que brillar, su matrimonio tiene que ser santo y el mío también. Yo soy un hombre convencido a muerte que el matrimonio fiel es una poderosa influencia para que la gente que no conoce a Dios le conozca a Él. Pero también soy un convencido que una ruptura hace posible que mucha gente no quiera saber nada del Evangelio, del Señor Jesucristo, ni de los evangélicos. Porque ellos dicen, igual es en la iglesia que afuera, mejor estoy acá. Pero hermanos, su matrimonio predica, mi matrimonio predica, sus hijos consagrados a Dios predican, nuestros hijos, si se consagran al Señor, los hijos consagrados predican. Pero cuando tienen una mala conducta, ellos no predican. Ellos hacen que mucha gente no tome en cuenta el Evangelio. Abran su Biblia porque esto sé que les agrada mucho, y los jóvenes solteros que pronto tendrán su matrimonio, no se olviden de esto: matrimonio para toda la vida, solo entre un hombre y una mujer, y no hay más. Dice Malaquías, el capítulo 2, porque de eso es que se habla en el capítulo 10 de Deuteronomio. Dice verso 13 de Malaquías 2, es el último libro del Antiguo Testamento. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Las mujeres iban a llorar porque sus maridos las habían abandonado. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Estoy leyendo Malaquías 2:14. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Vean qué bonito esto. La mujer de tu juventud. Isabel es la mujer de mi juventud. A la única que yo le dije, me quiero casar contigo. Hace 33 años. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, infiel, siendo ella tu compañera y la mujer ¿de qué? De tu pacto. Subrayen eso los jóvenes que todavía tienen esperanza, los que no se han casado. Bueno, algunos ya fracasaron, pero Dios los ha perdonado. Y cuando Dios perdona, Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. Eso es la justicia de Dios. Dios mira al que fracasó como si nunca hubiera fracasado. Ese es Dios y su justicia. Has sido desleal para con la mujer de tu pacto. Verso 15. No hizo él uno, a los dos los hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Dijo él, serán una sola carne, porque buscaba una descendencia para Dios, hijos que amen a Dios y que también se unan en matrimonio, como sus padres. Buscaba una descendencia, una familia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, ¿qué cosa? Desleales, infieles, nos dice a los hombres. ¿Para con quién? Para con la mujer de vuestra juventud. Hermanos, la mujer de su juventud, ¿dónde está? Espero que esté a su lado. ¿Hasta cuándo la va a tener a su lado? Para toda la vida. El hombre es su juventud.
Ahora ya muchos con arrugas y el pelo blanco, ha pasado el tiempo. Pero la mujer de la juventud, guardaos pues en vuestro espíritu, dice, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio. Dios aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Y repite por tercera vez la palabra guardaos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Me agrada esto. Qué pena que algunos tomen el matrimonio como una cosa ligera. Y jóvenes, guárdense hasta el matrimonio. Es hermosísimo casarse en el templo, con la presencia de Dios, los invitados, y en este lugar tan hermoso, un joven que se ha guardado. Y la chica también que se ha guardado en pureza y en virginidad. Y se pone un vestido blanco, porque eso demuestra blancura por dentro y blancura por fuera. Y algunas se ponen un velo, y ese velo implica que nadie las ha tocado. Y qué hermoso una chica entregándose al hombre de su juventud en integridad. Nunca nadie la ha tocado. Y una chica casándose con un joven que no ha tocado nunca a nadie, en pureza. Y ese es un matrimonio que queda en la mente para toda la vida. Eso es lo que quiere Dios. Lamentablemente, el enemigo común llamado el diablo ha destruido a tantos jóvenes y a tantos matrimonios jóvenes, los ha dañado. Pero Dios es Dios misericordioso. Volvamos al capítulo que nos ocupa, el 10. Este capítulo lo vamos a estudiar como cada capítulo en 5 partes. La primera, porque es Dios le recordó a Israel. Dios le recordó. Como en este momento hemos recordado por la palabra del Señor la solemnidad del matrimonio como un pacto. Primero, Dios le ordenó a Moisés labrar 2 tablas de piedra. Las primeras las quebró. Hermanos, Moisés en su ira, en su celo santo, había estado en el monte de Horeb 40 días y 40 noches. Y Dios le dio los 10 mandamientos. Cuando él regresó, cuando bajó del monte de Horeb, allí en el monte Sinaí, ¿qué sucedió? El pueblo se había pervertido y Aarón había hecho recoger los anillos, los brazaletes y los aretes de oro, e hizo él un becerro de oro, de fundición, y el pueblo de Israel lo adoró. Y cuando Moisés vio ese sacrilegio, esa deshonra, esa idolatría, él echó las 2 tablas con los 10 mandamientos y escritas por el dedo de Dios contra el suelo. Y por supuesto se hicieron añicos. ¿Hizo bien Moisés? No, no era correcto. Hermanos y hermanas, eran tablas escritas por el dedo de Dios. Y él no tenía que haber hecho eso. Pero ahora Dios le dice, mira Moisés, en el versículo 1, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Yo te las di acá en el monte, ahora vas a tener una tarea. Y sube a mí al monte con las 2 tablas. Eso no es nada sencillo. Y hazte un arca de madera
y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. No debiste haber quebrado esas tablas. Pero Dios es bueno. Y Dios pasó por alto esta falta de Moisés. Y vean ustedes que a Moisés se lo considera el hombre más manso de la tierra. Pero aquí lo vemos muy enojado cuando quebró las tablas. Y la otra ocasión, cuando ya Dios le dijo, bueno, ahora sí no vas a entrar a la tierra prometida. Porque ya la roca había sido golpeada y brotó agua. Pero en la segunda ocasión, Dios le dijo que le habla a la roca. Porque la roca golpeada representa a Cristo, que fue golpeado, clavado, crucificado en la cruz. Y ya no hay que crucificar a Cristo otra vez, ya Él murió una sola vez. Y la segunda vez le dijo, habla a la roca. Es como que Dios nos dice, habla con Cristo, habla con Él. Y Él no habló, sino golpeó 2 veces la peña. Y por esta razón Dios le dijo que no entraría ni él ni su hermano Aarón a la tierra prometida. Aquí lo vemos también a Moisés haciendo algo que es triste. También nosotros lo hubiéramos hecho en su celo santo. Dice el verso 3, e hice un arca de madera de acacia. Está respondiendo Moisés a la orden de Dios. Y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y ahora tenía la tarea de subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Tuvo que sufrir mucho. Las piernas seguramente temblaban llevando esas 2 tablas. ¿Cómo quién podría salir con? ¿Se han visto las lápidas que ponen cuando sepultan a una persona? Y le ponen allí luego una lápida, ¿no? Y eso es muy pesado. ¿Y quién va a subir a una colina, a un monte con 2 cosas de esas? Ni con una. Pero ahora tenía él este trabajo. Dice, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, ¿quién escribió? Dios en las tablas conforme a la primera escritura, con su dedo. El mismo dedo que escribía cuando a la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, la trajeron para que sea apedreada. Y dice que él, inclinado, escribía en tierra con su dedo. ¿Qué estaba escribiendo? Los mismos mandamientos que él escribió hace 3.500 años. 1.500 años antes de Cristo. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos. Ahí está, vean el verso 4. ¿Qué escribió? Los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, guardarás el día de reposo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Número 6, no matarás. Número 7, no adulterarás. Número 8, no robarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y el 10, no codiciarás. No codiciarás, que tu hermano está bien despierto y no tiene sueño. Dice, tiene buena salud. No codiciarás la salud de tu prójimo, la cara de tu prójimo, los títulos de tu prójimo. Y volví, dice el versículo 5, y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. No hizo bien Moisés en su ira quebrar esas tablas escritas por Dios. Imagínense romper un matrimonio que Dios lo junta. Romper la palabra de Dios. Pero le dio una oportunidad y Dios escribió otra vez
los mandamientos, los 10 básicos fundamentales. Hay muchos más en la Biblia. Segundo, Dios le recordó al pueblo que la tribu de Leví fue apartada para servir. De las 12 tribus, una fue apartada, la de Leví. Y Moisés era de la tribu de Leví, Aarón su hermano también, y María, que ya habían muerto. Leamos los versículos 6 al 9. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán y a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado. Y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. No solo el arca, sino también el tabernáculo con todos sus utensilios. Los de Leví eran los encargados, eran 22,000, ¿se acuerdan? Los encargados de montar el tabernáculo y desmontarlo. Era un trabajo arduo, tenían que llevarlo en sus hombros. Y esos muebles muy delicados. ¿Cuántos muebles? En el atrio estaban 2. ¿Cuáles eran? El altar de sacrificio y el altar de bronce, o conocido también como el lavacro. Después del sacrificio, los sacerdotes se lavaban allí en el altar de bronce. Dentro del lugar santo, 3 muebles. ¿Cuáles eran ellos? El candelabro, en segundo lugar, el altar de incienso, donde el sacerdote oraba, y en tercer lugar, la mesa de la proposición con 12 tortas, donde el sacerdote se alimentaba. Y pasando la tercera puerta estaba el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo 2 muebles muy delicados. El arca del pacto, donde estaban ¿qué? Las 2 tablas, la vara de Aarón que floreció y una porción de maná. Y también sobre ese arca el propiciatorio, desde donde Dios hablaba con Moisés. Esos muebles muy delicados, los levitas eran los encargados de llevar. Y ahí uno nota que cada levita tenía un rol. Hermanos y hermanas, ¿sabían ustedes que Dios les ha repartido dones? ¿Sí sabían? ¿Qué es un don? Una capacidad especial dada por Dios, repartida por el Espíritu Santo, para que cada creyente le sirva. En Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, ahí hay 4 listas de dones. Sin que se repitan, hay por lo menos 20. Y esos dones los ha repartido en la iglesia, para que cada uno lo ejerza. Aquí hay hermanos y hermanas que tienen el don de maestro, deben enseñar. Otros tienen el don de presidir, otros tienen el don de servir. Otros tienen el don de exhortación, aconsejar. Otros tienen el don de misericordia. Los dones son dados para ser usados. Y así cada levita, eran 22,000, tenía un rol específico. Bueno, y en muchos templos y en muchas iglesias toca pagar todo. Pero saben que conozco iglesias que están muy bien organizadas y una semana 10 familias limpian el templo. Otra semana otras 10 familias hacen el mantenimiento del templo. Y se ahorraría muchos recursos materiales. Y ese dinero se podría invertir en ayudar a obreros para que vayan a predicar el evangelio en otros lugares. No nos acostumbremos, hermanos, que en la iglesia todo tenga que pagarse, porque hay labores que todos podemos realizar. Dice el versículo 8:
En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle. Vean cuántos para. Y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Sí le dieron una parcelita, un solar para cada uno, pero no grandes propiedades como los otros. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios lo dijo o le dijo. Entonces los levitas eran los encargados. ¿Y qué tribu tomó el lugar de Leví? Uno de los hijos de José. José tuvo 2 hijos, el mayor conocido como Manasés y el menor conocido como Efraín. Entonces, esas tribus una de esas tribus tomó el lugar de Leví. Una por José, que no aparece su nombre, y el otro por Leví. Y continuaron como 12 tribus. La de Leví se encargaba con todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y el servicio allí. Y los sacerdotes son los que ejercían o ejecutaban los sacrificios, y ellos son los que entraban al lugar santo y santísimo, el sumo sacerdote. Allí no entraban los levitas, sino solamente los sacerdotes descendientes de Aarón. Cada uno tenía su responsabilidad. Como en la casa, cada uno debe tener su responsabilidad. Que el hijo o la hija arregle su cuarto, baje la ropa sucia, la lleve a la lavandería, que lo limpie, que lo ordene, que lave el baño, y que un hijo saque la basura, que el otro va a comprar el gas, y así, que cada uno tenga su responsabilidad. Y eso hay que enseñarles cuando son pequeños. Ya los jóvenes grandes de aquí ya no tienen remedio. Ya pasó. Tiene que ser cuando son pequeños. El arbolito se lo puede enderezar cuando es tierno, cuando ya está fuerte. Se dice entre nosotros, hecho. Ya no se lo puede enderezar. Y esos levitas entonces eran encaminados y capacitados para servir a Dios. En tercer lugar, allí frente a Jericó, antes de cruzar el Jordán, Dios le recordó a su pueblo su misericordia. Su misericordia. Leamos los versículos 10 y 11. Yo estuve en el monte como los primeros días. 40 días, dice Moisés, y 40 noches sin comer y sin tomar agua. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte cuando él descendió del monte de Horeb y el pueblo estaba en una orgía, adorando un becerro de oro, un ídolo. Dice verso 11, y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. A pesar del horrible pecado que Israel cometió, Dios los perdonó por la intercesión de Moisés, por la oración de Moisés, y no los destruyó. Y siguió con ellos para cumplir su plan de llevarlos y guiarlos a la tierra que fluía leche y miel. Tuvo misericordia. Número 4. Dios le recordó a su pueblo lo que Él, ahí está con mayúscula, lo que Él pide y exige. Miren lo que Dios pide y exige de ustedes y de mí. Una pregunta muy larga, todo el capítulo, todo el versículo 12 y el versículo 13.
vamos a ver qué pide. A ver si ustedes y yo leemos esta pregunta larga, muy larga. Hay otras preguntas en la Biblia más largas todavía. Ahora pues, Israel, aquí hay un interrogante, una pregunta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Temas es, hay que reverenciarlo. Que andes en todos sus caminos, obedece la Biblia, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que sirvas con el don que el Señor le ha dado, con el talento. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Miren qué interesante. No hay duda, hermanos, que en el Antiguo Testamento la bendición es una palabra hebrea que se escribe beraka, con B y con K. Eso es bendición material. Cuando una persona es obediente, Dios lo bendecía materialmente. Pero en el Nuevo Testamento, bendición es una palabra griega que se escribe eulogía y significa bendición espiritual. La manera como Dios mostraba su bendición en el Antiguo Testamento a favor de una persona o familia era bendiciones materiales, beraka. Y en el Nuevo Testamento es eulogía. Esto significa bendiciones espirituales. Pero también Él nos da las cosas materiales como añadidura. Dice, para que tengas prosperidad. Y alguno puede pensar, prosperidad material. No, es prosperidad espiritual. Miren, hermanos, ¿de qué sirve a un hombre que tenga mucha plata y tiene una mujer infiel? Ese hombre no va a poder disfrutar de esa casa grandota, ni tampoco de ese vehículo costoso, ni tampoco va a llenar su alma viajar a Europa o a los Estados Unidos a comprar ropa fina y un reloj Rolex y un anillo de oro, si tiene una mujer infiel. ¿Y de qué le va a la mujer que tenga mucho y tiene un hombre coqueto, infiel? Pero en cambio, puede que un hombre tenga poco, muy poco, y ella también, pero tiene un hombre a quien amar, una esposa que le es fiel, una compañera, una amiga. Eso no se compra ni con oro ni con plata. ¿Quién puede comprar con el dinero la paz? Son bendiciones espirituales. Y hermanos, y una persona que tenga muchas cosas materiales y un hijo en la droga, el otro es delincuente y el otro es un hombre depravado sexual. ¿La plata para qué? Conozco de un hombre que tiene mucho dinero y tiene choferes, y aún a cierto lugar del Ecuador cada fin de semana, el día lunes, tiene que ir a buscar al hijo vomitado, borracho, tiene mucho dinero y lo traen vomitado a su mansión todos los lunes. ¿La plata para qué? Pero en cambio, los que conocemos a Cristo, ¿qué tenemos? Paz, porque nuestros pecados han sido perdonados. Y tener un hogar donde hay fidelidad, donde hay confianza, hijos obedientes, coma poco o poca, mucho, hay tranquilidad. Esa es la paz que Cristo nos da. Entonces es la eulogía, bendiciones espirituales. Pero Dios es bueno y también nos da las cosas materiales como añadidura. Qué pena que muchos creyentes se enfocan en la añadidura. Busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo.
Evangelio según San Mateo. El capítulo 6, los versos 31 en adelante. Mateo 6, 31 en adelante. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, significa aquí los paganos, los mundanos, los incrédulos buscan todas estas cosas. ¿De qué hablan los gobiernos de turno? Solo de plata. Y de la crisis, cuando se habla, es crisis material. Dice Dios que eso no es. Dice porque los gentiles, los paganos, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, hagan esto. Verso 33. Buscad, ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Primero oremos, estudiemos la palabra, prediquemos el evangelio, vivamos santamente, adorémoslo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué serán? Añadidas. ¿Qué cosa? El agua es añadidura, la vestimenta es añadidura, un carro, añadidura, todo es añadidura. Pero qué pena, cómo es la cosa con muchos de nosotros. Buscamos la añadidura y dejamos como añadidura el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Hermanos queridos, los que tienen niños pequeños, formen el carácter de Cristo en ese niño. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. No solo en un horario predeterminado, sino de manera permanente, como dice Deuteronomio 6. Al levantarse, al acostarse, andando por el camino, en todo momento, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. El carro es añadidura. El título académico, añadidura. Es añadidura. La ropa es añadidura. La casa, añadidura. La finca, todo es añadidura, hermano. La plata es añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios. Volvamos al capítulo 10, que ya lo vamos a terminar. Entonces, Dios exige que le obedezcamos. Verso 14, aquí Jehová tu Dios. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, el tercer cielo donde Él vive, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros entre todos los pueblos como en este día. No los escogió porque eran especiales, por pura gracia. Los israelitas no habían hecho ningún mérito para ser escogidos. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad significa cortar en círculo. Oí en esta semana a un médico que decía que los hombres que están circuncidados físicamente hablando son menos propensos a enfermedades de la próstata. Hay hombres que dicen, ando con la próstata. Todo hombre anda con la próstata, pero con la próstata hinchada, inflamada, afectada. Otros andan con la cabeza, pero ya uno sabe que es con la cabeza enferma, que le duele. Otros en cambio dicen, ando con el corazón, pero lo que quiere decir que el corazón está medio tapado, no funciona bien. Ya uno comprende las cosas de los hermanos. Y dice aquí que hay que circuncidar el corazón. Y la circuncisión físicamente hablando, sí es buena. En Israel, donde se circuncidan,
las mujeres no tienen enfermedades como acá entre nosotros. Pero aquí está hablando de la circuncisión espiritual, como también Pablo habló de ella en Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, circuncidado, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Verso 28, el 29, 2, 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es circuncidar el corazón? Quitar lo malo. Esa parte que se circuncida siempre tiende a tener un horrible mal olor. Por eso hay mujeres que huyen de sus maridos, no se bañan bien. Y entonces eso ahí se forma una cosa que se llama esmegma y puede dañar la salud de la esposa. Y por eso se recomienda un corte en círculo, circuncisión. Pero ese esmegma puede estar en el corazón. El adulterio hiede, el robo hiede, el soborno hiede, la murmuración hiede. Eso tiene que ser cortado. El chisme, la lengua, cortarle un pedazo, hiede. La mentira, la calumnia, hiede. La queja, hiede. El descontento, hiede. El orgullo, anidado en el corazón, tiene que ser circuncidado. Circuncídense, dijo Pablo, el corazón. Hermanos, ¿cómo está su corazón? ¿Circuncidado o hay cosas malas allí anidadas? Si hay cosas malas en el corazón, hay que pedir que el Señor las circuncide, corte eso, porque es malo, muy dañino y tiene un terrible mal olor. Volvamos a Deuteronomio, capítulo 10. Y ya lo último, Dios le recordó a su pueblo que debían amar a su prójimo. Al entrar a la tierra prometida, con ellos iban algunos extranjeros. Y Dios ya sabía que algunos de esos pueblos se quedarían allí. Y Dios quería que cada uno influya. Tenían que influir con la vida santa porque eran un real sacerdocio y una nación santa. 17 del capítulo 10. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Aquí está una cosa que tenemos que aprender de Dios, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, soborno, ni ofrece soborno, ni tampoco recibe soborno, no toma cohecho. Verso 18, que hace justicia al huérfano. ¿Quién es un huérfano? No tiene papá ni mamá, o quedó huérfano de madre, y a la viuda no se aprovecha de ella, y que ama también al extranjero, haciendo ¿qué cosa con el extranjero? Dándole pan y vestido. Bueno, aquí en el Ecuador oímos de una ciudad que echó a palos a los extranjeros. Yo no sé si ustedes estuvieron de acuerdo con eso. Espero que no. En esta ciudad hay gente extranjera
¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Dos cosas. ¿Qué hay que hacer? Pan y vestido. Eso dice el Señor. Hay algunos que tienen enojo viendo a estas personas pedir por la calle. Pero hermano, ¿y si saben la cantidad de gente que sale del Ecuador y procuran ir para Estados Unidos? ¿Y cuántas miles de personas mueren en esa travesía? Entre ellos tantos ecuatorianos, jóvenes profesionales que aquí no tienen trabajo, emigran arriesgando su vida. Dios dice que tengamos misericordia del extranjero, de los extranjeros. No importa de qué nación sean. Les predicamos el Evangelio y hay que darle pan y vestido. Cuando ustedes y yo contribuimos en esta iglesia, una parte es para los extranjeros, porque nosotros repartimos cada semana comida, no para Navidad, el 24, ni el 30, para que coman pan de Pascua, no. La Alianza Central de Milagros se complace en repartir comida todas las semanas. Y hermanos, yo les hago un desafío en este momento. El domingo, esta iglesia tiene por costumbre traer algo en la mano. Ustedes y yo vengamos con algo de comida. A la entrada de cada puerta principal, son 6 puertas, allá hay una canasta con la boca abierta para que ustedes y yo pongamos nuestro donativo, porque repartimos a la gente necesitada. Y entre ellos vienen muchos extranjeros. Una hermana me preguntó, pastor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando nos cansemos? La Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Hermanos, tenemos que repartir hasta que muramos. Mientras el Señor nos tenga en esta tierra. Dice que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Sigue la lista, 19. Amaréis pues ¿a quién? Al extranjero. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y si nos toca huir y abandonar la casa y dejar el terruño, hermanos, si le dimos de comer al hambriento, cuando estemos hambrientos, otros nos darán. Pero si ustedes y yo cerramos la mano al necesitado, cuando tengamos necesidad, también nos cerrarán la mano, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que Dios nos ayude para que esta iglesia sea conocida como una iglesia generosa, desprendida. Le quisiera levantar la mano, pero mejor no. ¿Cuántos vamos a traer? Porque aquí estamos algunas personas que sí traemos cada domingo algo. Hay hermanos que traen su donativo el día sábado. Hay unos que solo vienen trayendo un atún o 5 atunes o 1 litro de aceite. Pero ¿saben qué? Hay un hermano que regaló 20 quintales de arroz, 20 sacos. Y otros que regalan cajas, cajones de atún, de aceite. Eso traen. Esos donativos vienen el día sábado. Pero el domingo, desde este domingo, vengamos con algo en la mano, no dañado, sino lo mejor. ¿Para qué? Para extranjeros que no tienen nada y gente, hermanos nuestros ecuatorianos, que no tienen nada, de esta ciudad y sus alrededores. Leamos el 19, lean en su Biblia. Amarás pues ¿a quién? Al extranjero. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él servirás y seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que te ha hecho contigo
que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Qué cosas grandes y terribles? Abrió el mar rojo. Les daba el pan del cielo, el maná, que tenía todos los nutrientes para una buena salud. Les dio carne, su vestido nunca se desgastó y su calzado tampoco. Eso sí, 40 años las mujeres usaron el mismo vestido, no cambiaron de moda. Y ninguna no estaba enojada, la misma moda. Ahora están usando esos pantalones anchísimos cuando nosotros éramos pequeños. Ya está pasando ese pantalón tubo. Unas mujeres andan con una cosa anchísima. Parece que se han envuelto 2 banderas. Y después otra vez viene el pantalón tubito, como en un embutido. Pero miren, 40 años con el mismo vestido, el mismo calzado, la misma correa, seguramente era de cuero. Y el verso 22, con 70 personas descendieron tus padres, Jacob con sus hijos, vinieron de Canaán a Egipto, a la tierra de Gosén, 70. Y ahora, Jehová, ¿qué pasa? Te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Si notan, Dios siempre quiere la multiplicación, multitud. Las lindas parejas cristianas tienen recursos, tienen la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos quieren tener? 1. Y gente que es, la gente muy mala, tienen 1 docena, 18. Hermanos, la gente buena, tengan hijos, muchos. Los jóvenes tienen que casarse, tener hijos para Dios, criarlos. La multiplicación, esto Él quiere. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Vamos a repetir otra vez la pregunta, la interrogante larga que está en los versos 12 y 13. A ver, vamos ustedes y yo a leer juntos. ¿Desde qué pide? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Hermanos, oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, por todos los hermanos y amigos a quienes tú has convocado aquí. Qué bueno, Señor. Esto es motivo de gran alegría. Vamos estudiando tu palabra, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y muchas veces palabra por palabra. Y procurando la explicación, procurando comprender un poco más la bendita palabra de Dios, fuente inagotable, el libro siempre nuevo, palabra inspirada por Dios. Hacemos bien en estudiarla, en obedecerla y enseñarla a otros. Tú renovaste con Israel tu pacto. ¿Y qué es un pacto? Un acuerdo, un convenio, un tratado, un compromiso. Tú cumpliste con tu pacto. Aunque Israel no cumplió con su parte, tú cumpliste con la parte tuya. Así también, Señor, en el matrimonio cada uno tiene que cumplir con su parte, con su rol. Y si algún momento uno de los cónyuges decide no cumplir con su parte de su pacto, la otra persona debe de cumplir su rol.
no tiene que obrar de la misma manera que el que está en desobediencia. Señor, gracias porque tú eres fiel. Y tú le recordaste al pueblo de Israel tu pacto. Ellos estaban frente a Jericó, aquella gran ciudad amurallada, inexpugnable. Y veremos más adelante en el libro de Josué, la tomaron, excepto a Rahab y toda su familia, que fueron preservados por ti en lo alto del muro. Señor, gracias. Ayúdanos a poner por obra lo que nos has dicho. Circuncida, Señor, nuestro corazón. Mi hermano, mi hermana, hay algo que está en su corazón allí y es malo. Hay que circuncidarlo, hay que cortar eso. Digámosle al Señor, Señor, quita lo malo de mi corazón. Circuncídalo, quita el orgullo, la vanidad, la vanagloria, el engaño, la desconfianza. Quita, Señor, la pereza o la murmuración o el chisme o el descontento. Quita, Señor, corta lo malo de nosotros, te confesamos nuestros pecados. Y amigos queridos, ustedes de pie o si está conectado, nunca se ha arrepentido, arrepiéntase en este momento. Dígale al Señor, Señor, en este momento me arrepiento de mis pecados. Circuncida mi alma, circuncida mi corazón. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Tu cuerpo fue golpeado por mí. Moriste crucificado por mí en mi lugar. Derramaste toda tu sangre preciosa y te ruego que esa bendita sangre me limpie en este momento de todo pecado, de toda maldad. Dame tu Santo Espíritu, porque te recibo como mi único Salvador. Gracias por esta nueva vida, por esta vida abundante y esta vida eterna que me has dado. Te agradezco de corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las personas que se han arrepentido y se han puesto a cuentas contigo. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos a permanecer con fe en ti, con la mirada en ti, estudiando tu vida e imitándote a ti, y que mis hermanos y yo prediquemos, anunciemos el Evangelio del Reino a toda persona con quien cada día entremos en contacto. Te damos gracias por este momento y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, muchas gracias. Y a los que se han conectado con nosotros, que Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Que el Señor los bendiga.